Buen día, amigas. ¿Están cansadas de las matemáticas? ¿Están en conflicto con los problemas de optimización? Pues nuestro grupo hoy les presentará los problemas de aplicación de máximos y mínimos. Una pequeña introducción. Bueno, en esta actividad emplearemos algunos de los criterios de optimización de funciones, pues es la consecución de los máximos y mínimos relativos. Sin embargo, cuando la función va a optimizar, esta obtiene los extremos relativos de la derivada. El uso de funciones para resolver los problemas se conoce como optimización de funciones, y este consiste en calcular los valores de la variable independiente para los cuales de la función toma un valor que se puede considerar tanto como máximo o mínimo de una función. Para resolver este problema, es necesario el uso de la derivada. En este trabajo práctico y teórico nos basaremos en la primera y segunda derivada. Determinaremos si la función crece o decrece, también los puntos de concavidad y luego calcularemos la derivada. Más tarde buscaremos los puntos críticos, esto igualando a cero la derivada. Comencemos. Muy bien, amigas. Entonces, ¿por qué es tan importante usar el cálculo diferencial en estos problemas de optimización? La matemática actualmente tiene un sitio muy importante en las sociedades de nuestra modernidad, debido al rápido crecimiento de las ciencias y la evolución de las tecnologías. Se nos exige la formación de profesionales con competencias matemáticas y científicas para afrontar estos nuevos retos que nos impone el mundo más globalizado. Dicho de esta manera y haciendo resumen de todo lo que se va a presentar, el cálculo diferencial es la rama de la matemática que estudia el cambio de las variables de una función. Y los problemas de optimización se trata de calcular los máximos y mínimos dentro de una función. A continuación se nos explica el problema de optimización. Pero Miki, explícanos un poco más, ¿no? Estamos intrigadas de saber más sobre esto del problema de optimización. ¿Sí o no, chicas? Muevan la cabeza, sí, sí. Pues a la vez puede ser un tanto problemático, como mismo se dice el título, o conflictuoso de resolver estos problemas. Sin embargo, con estos pasos, ustedes van a poder resolverlo sin ninguna complicación. Primero planteamos una ecuación con los datos que se nos está proporcionando en el problema. Despejamos una de las variables, en este caso podríamos comenzar por la y. En algunos casos es conveniente despejar la variable x. Planteamos la ecuación con el dato desconocido. Ahora sustituimos la y por su valor, creando una función que depende de la x. Ahora derivamos para hallar el máximo o el mínimo. Igualamos a 0 y despejamos la x. Finalmente comprobamos si hay máximos y mínimos, hacemos un análisis en una tabla, hallamos la y. A continuación se explicará el proceso con un ejemplo y todos los pasos a seguir. No, no puede ser. ¿Qué tan bien serán estos números de aquí? Camila, ¿nos puedes explicar por qué hay tantos números en esta pizarra? Claro, vamos a hacer ejemplo de lo que hemos aprendido, de lo que ustedes anteriormente hubieran dicho, pero ¿y por qué no hacerlo en práctica? Primeramente, vamos a leer un problema más problemático que sus ex. A ver, primero, el costo de producción de muebles en una fábrica se define por la función c de x es igual a x al cubo a 3x al cuadrado menos 80x más 500, en donde x es la cantidad de muebles y el precio por cada escritorio a $2.800. Dado los datos, ¿cuál sería la utilidad máxima mensual y su mayor ganancia posible? Aquí puede ser muy confuso, pero un tip que les tengo es siempre sacar los datos. Entonces, x va a ser la cantidad de muebles y el precio por cada escritorio va a ser 2.800. De aquí, también tenemos el c de x, que es la función que le va a costar la producción de muebles a la fábrica. Bueno, comencemos. Primero vamos a calcular la utilidad por la función u de x es igual al ingreso de x, que vamos a representar por la y, menos el costo de x. ¿Pero de dónde sacamos y de x? Pues no pasa nada. El y de x va a ser por y de x es igual a 2.800 de x, ya que cada escritorio cuesta 2.800 y la cantidad de muebles es x. Reemplazando la función, va a quedar el ingreso, que es 2.800 de x, menos la función del costo, que es x al cubo menos 3 de x al cuadrado menos 80x más 500. Como tenemos un signo negativo aquí, va a afectar a los demás signos. Entonces aquí sería menos, más y menos. De aquí vamos a quedar una pequeña ordenada y también los signos
semejantes, entonces nos quedaría menos x al cubo más 3x al cuadrado más 2880x menos 500. Esta va a ser nuestra función de utilidad. De esta función de utilidad vamos a sacar la derivada. Esta derivada va a ser menos 3x al cuadrado más 6x más 2880. De aquí vamos a igualar a 0. Solo ponemos un 0 aquí y es lo más simple del mundo. Pero aquí se nos va a hacer complicado que tenemos aquí un menos. Entonces les doy otro tip. Multipliquemos menos 1 en los dos términos. Entonces 0 por menos 1 va a ser 0. Pero aquí vamos a multiplicar toda esta función por el menos 1. Entonces nos va a quedar nuestro 3x al cuadrado positivo y los demás términos negativos. Y se nos va a hacer mucho más fácil. De aquí vamos a notar que podemos sacar un factor común. Y ese factor común es 3. Entonces vamos a sacar nuestro factor común y entre paréntesis nos quedaría x al cuadrado menos 2x menos 960. El 3 pasa a dividir y por lo tanto se va. Entonces queda x al cuadrado menos 2x menos 960. De aquí factorizamos y nos quedaría x menos 32 y x más 30. Sacamos nuestros puntos críticos, x1 es igual a 32 y x2 es igual a menos 30. Lo malo es que yo ya no sé resolver de aquí. Entonces vamos a pedir ayuda a una amiga que es Emi Rodríguez. Emi, ¿estás por ahí para que nos ayudes? Sí, claro, Cami. Ahora yo les voy a explicar los pasos de la segunda derivada. Después de haber sacado los puntos críticos, nos pide la utilidad máxima mensual y la mayor ganancia posible. Es por eso que necesito ver cuál de los dos puntos, que es x1 me dio a 32 y x2 me dio a 30, es el punto máximo de la función. Utilizamos el criterio de la segunda derivada. Es por eso que debemos derivar nuevamente la función de menos 3x al cuadrado más 6x más 2880, lo que me daría ya derivando menos 6x más 6. Ya con estas dos derivadas puedo ver estos valores y ver cuál me da un más o un menos para ver si la concavidad es hacia arriba o hacia abajo. Reemplazamos el valor, el menos 30, lo que nos da menos 6 por menos 30 más 6. El menos por menos me da más, entonces nos da positivo, lo que significa que la concavidad es hacia arriba. Por lo tanto, uno de los valores va a ser el mínimo, ya que se encuentra en el punto más abajo. Ahora reemplazamos con el otro valor, que es el 32. Nos da igual a 6 por 32 más 6, lo cual nos da un negativo y nos quiere decir que hay una concavidad hacia abajo y el punto es un máximo. Por lo tanto, el punto máximo lo tiene en 32, que sería el valor máximo de la función, y aquí es donde se puede obtener la utilidad máxima en x es igual a 32. Ya que tenemos esto, calculamos la mayor ganancia posible. La función de la ganancia, que es la de la utilidad, menos x al cuadrado más 3x al cuadrado más 2880x menos 500, le podemos desglosar de la siguiente manera. Sabemos que con la función tenemos ganancias, pérdidas, ingresos y egresos. Entonces, al fabricar 32 escritorios voy a tener la máxima ganancia y vamos a ver cuánto sería. U, que le reemplazamos por 32, que nos quedaría menos 32 al cubo más 3 por 32 al cuadrado más 2880 por 32 menos 500, nos da un valor de 32.768 más 6.072 más 92.160 y menos 500, y al final nos da un resultado de $61,964. Esta es la respuesta a la que sería la ganancia máxima posible, porque exactamente en la función representa un máximo de ganancia cuando se construye 32 escritorios mensuales. En verdad que ha estado súper interesante. Sin embargo, ahora nos vamos a la tabla. Pero, Miki, supongo que ya entendiste mucho mejor con la explicación de ellas, así que explícanos tú cómo le harías la tabla. Bien, ahora vamos a pasar al análisis a través de una tabla. Tenemos las columnas de intervalo, función, primera derivada, segunda derivada y la conclusión. En los intervalos los sacamos mediante el punto crítico, el punto de inflexión y el otro punto crítico. De esta forma tenemos 7 intervalos. En esta gráfica no se debería tomar en cuenta mucho los intervalos que sean negativos, debido a que estamos buscando la mayor ganancia y tenemos como variable la cantidad de muebles, que no puede ser negativa. Sin embargo, quisimos expresarla dentro de esta tabla para que se entienda mucho más cómo va creciendo y decreciendo a lo largo del punto mínimo y el punto máximo. De esta manera tenemos que el punto mínimo está cuando x vale menos 30 y el punto máximo cuando x vale
32, pero esto se entiende mucho mejor en la gráfica. Entonces, Carito, explícanos mejor cómo es esto del punto máximo, el punto mínimo y la concavidad dentro de la gráfica. Claro que sí, Miki, no te preocupes. Bueno, vámonos a la gráfica. Como podemos ver, se ve un poquito medio complicada. Sin embargo, es muy fácil de realizarla. Pues para esto, para graficar esto, los problemas se utiliza la fórmula general. Esto es necesario recordar que no debe estar derivada. Vamos a utilizar la función original de la función de utilidad, la cual es g de x es menos x al cubo más 3x al cuadrado más 2880 menos 500. Eso vamos a poner en la gráfica. Después de eso vamos a encontrar nosotros el punto máximo, el cual es 32. Así que les voy a presentar en esta gráfica, vamos un poquito a moverle y vamos a ver en dónde se encuentra nuestro punto máximo. Como podemos ver, se ubica casi por 62.000 y justamente da en el punto 32. Como se menciona, ese es el punto máximo de alcance de la gráfica y de nuestro ejercicio de optimización. Una de las conclusiones que hemos obtenido es que tras realizar este trabajo exhaustivamente y minuciosamente, el problema de optimización hemos logrado resolver el mismo utilizando las derivadas y gracias al empleo del cálculo diferencial hemos logrado resolver un problema de la vida cotidiana. También tenemos como conclusión que se pudo comprobar cuál es la importancia de que los estudiantes conozcan sobre el cálculo diferencial para hallar los valores mínimos y máximos de una función. Con esto se logró hacer su gráfica. Aquí tenemos algunas de sus pequeñas recomendaciones. Algunas de las recomendaciones que tenemos para ustedes es conocer el concepto de función y de su dominio. También es muy importante saber determinar el dominio de funciones elementales, conocer las derivadas de las funciones elementales como potencias, raíces, exponenciales y logaritmos, conocer el concepto de asíntotas, así sean horizontales, verticales y oblicuas, y saber determinarlas. También es muy importante aplicar la teoría de máximos y mínimos a problemas de optimización. Por último, tenemos aquí nuestras referencias.